Comenzamos aquí con un nuevo módulo en relación a lo que es la protección respiratoria. Vamos a comenzar por diferenciar algunas de las partículas diminutas que flotan en el aire en el siguiente orden. Polvo. Se forma cuando se manipula algún material durante actividades como lijar, moler o triturar. Aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de alguien trabajando en una carpintería. Nosotros vamos a ver que por un lado sale esa viruta, ¿no?, de la madera, pero generalmente hay enorme cantidad de polvo, parte que vemos y parte que no, porque esto también es uno de los puntos más importantes que tenemos que trabajar o incorporar durante este curso, que es que la parte más peligrosa muchas veces de lo que es emanado en un ámbito en el cual nos encontramos con la necesidad de utilizar un respirador o una asistencia respiratoria de algún tipo, tiene que ver con lo que no vemos. A veces los síntomas pueden ser una forma de darnos cuenta de que tenemos contacto con algo porque nos mareamos, nos empezamos a sentir mal, pero en muchos casos hay gente que pierde la vida directamente. Y esto pasa también cuando utilizamos diferentes tipos de compuestos, por ejemplo, en los ámbitos policiales, donde se utilizan diferentes tipos de disuasivos como el CS, el CN u otros. En ciertos casos nosotros podemos ver una nube, podemos ver una cantidad enorme, ¿no?, de químico que se despliega, pero hay una parte enorme que nosotros no logramos divisar. Bueno, esas partes que nosotros no vemos son generalmente las que producen los riesgos más grandes. Luego también existen entonces, hablando de esta clasificación, lo que son los gases, que se forman cuando se funde, por ejemplo, algún metal, luego se vaporiza y se enfría rápidamente creando partículas muy finas. Por ejemplo, acá estamos utilizando la imagen, alguien soldando, ¿no? Ahí se generan gases. Y luego lo que llamamos rocío, ¿no?, para diferenciar estas tres categorías, que son gotas diminutas de un líquido que se forman al rociar, mezclar o limpiar. Los gases y vapores muchas veces son confundidos o son nombrados de la misma manera ante el desconocimiento de cuál es cuál. Por eso para nosotros es muy importante durante este curso que estamos trabajando todo aquello que va en relación a la implementación de sistemas menos letales, y especialmente para quienes van a tener contacto diario con todo esto, es fundamental que más allá del producto o el elemento o la herramienta puntual que vayamos a utilizar, conozcamos los fundamentos detrás de lo que son los elementos que vamos a utilizar de protección, pero para eso primero tenemos que poner cada cosa en su lugar, cada palabra y cada definición donde corresponde. Los gases y vapores son contaminantes invisibles que se mezclan en el aire. Los gases son sustancias que se incorporan al aire a temperatura ambiente, generalmente producidas por un proceso químico u otras actividades a altas temperaturas. Los vapores se forman cuando sustancias líquidas o sólidas se evaporan. Ocurre generalmente con solventes, pinturas, por ejemplo, actividades de refinería y muchas otras. Ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, porque esto se da en el contacto muchas veces dependiendo del ambiente y del lugar, generando un riesgo muy importante, que es lo que en la ciencia médica se conoce como la deficiencia de oxígeno. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el nivel de oxígeno en el ambiente es de menos de 19,5%? Esto puede ser causado muy comúnmente por reacciones químicas, por fuego, por desplazamiento de otros gases, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el 21% del aire que nosotros respiramos está conformado por oxígeno, ¿sí? Entonces, una deficiencia de oxígeno nos puede llevar a un riesgo inclusive de, más allá de perder la conciencia, obviamente, dependiendo de dónde, cuándo y cómo se dé la situación, también de perder la vida. Y esto, más allá de lo que nosotros utilicemos como protección, cuando, por ejemplo, nosotros desplegamos algún tipo de agente químico en un ámbito, generalmente al aire libre, el riesgo es mucho menor, porque se dispersa rápidamente, porque no produce niveles de contaminación importantes y se lo lleva al aire. Pero cuando nosotros podemos estar en un ambiente cerrado, que aún tenga tal vez una ventana abierta, y dependiendo de las condiciones de humedad, el clima, la configuración y los elementos que haya dentro de esa habitación o dentro de ese ambiente en particular, puede hacer que esa cantidad de químico que fue
desplegado se mantenga en ese ambiente durante mucho más tiempo y dependiendo otra vez dónde se encuentran las personas afectadas, podrían llegar a tener una sobreexposición y por esa misma sobreexposición empezar a tener una deficiencia de oxígeno. Por eso es que los grupos policiales y militares que trabajan en ámbitos cerrados o inclusive abiertos van a tratar siempre de utilizar algún tipo de protección respiratoria para no empezar a jugar en contra de sus propias funciones biológicas a la hora de operar. Sumemos a que cuando uno trabaja físicamente con equipo, como ser chalecos de protección, máscaras, cascos, rodilleras, coderas, una mochila, armamento, y seguimos sumando equipo, comunicaciones y demás, claramente ya estamos sobreexigiendo a nuestro cuerpo, estamos sobreexigiendo a nuestros pulmones, estamos empezando a utilizar mayor caudal de lo que es nuestra posibilidad habitual de respirar normalmente. ¿Sí? Por supuesto que una persona entrenada tiene mejores posibilidades de manejarlo y de llevarlo, extenderlo en el tiempo. Sin embargo, el estrés, la fatiga, a veces simplemente cuestiones que tienen que ver con lo que hemos comido o lo que hemos experimentado o todo lo que pasa por nuestra cabeza a la hora de, hace que también se vaya disminuyendo esa capacidad, ¿sí?, de mantener bien nuestro cerebro que, como sabemos, necesita oxígeno. Entonces, una buena capacidad para filtrar todo aquello que nos pueda disminuir químicamente esta capacidad de mantener el oxígeno necesario tiene que ver con la utilización correcta del equipamiento, de los filtros, ¿sí?, del mantenimiento y todo lo que vamos a ir a ver en los próximos módulos.